Hola a todas, les mando un saludo. Mi nombre es Nidia Reyes Rodríguez, soy maestra en Desarrollo Económico y Cooperación Internacional. Estudié la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Iberoamericana Puebla y la licenciatura en Economía en la UAP. He realizado algunos trabajos sobre proyectos de desarrollo para mujeres víctimas de violencia. También he estado trabajando con comunidades y barrios en diferentes países de Latinoamérica y apoyándoles para generar procesos de desarrollo y de organización participativa. Este día fui invitada por la Secretaría de Igualdad Sustantiva de Género y por el Departamento de Empoderamiento de las Mujeres para realizar el siguiente taller virtual. Nuestro taller se llama Formulación de Proyectos con Enfoque de Género. Es un taller de creación colectiva, es decir, que está diseñado para que ustedes puedan generar organización, invitar a más compañeras a participar de este taller y que puedan trabajar desde su casa, desde su colonia, con sus amistades, con sus conocidas, este taller precisamente para generar proyectos de desarrollo y de empoderamiento femenino. Recordemos que la Secretaría de Igualdad y el Departamento de Empoderamiento de las Mujeres busca generar empoderamiento económico, político y cultural para desarrollar las habilidades de las mujeres de este municipio de Puebla. Entonces, para alcanzar este objetivo necesitamos tener diferentes herramientas de planificación estratégica, de planificación participativa y principalmente con el enfoque de género. Entonces vamos a comenzar nuestro taller, espero les sea de utilidad y vamos a empezar con nuestro primer tema. El primer tema que vamos a ver es la planificación estratégica participativa. ¿Para qué necesitamos planificar? ¿Qué es esto de planificar? Bueno, la planificación es una herramienta que facilita el logro de objetivos que nos vayamos planteando como mujeres, como colectivo, y estos objetivos van a ser para transformar una situación que nos afecta. Es decir, vamos a trabajar, vamos a organizar un plan de trabajo para alcanzar un objetivo que nos ayude a transformar nuestra realidad. Las cosas que no nos gustan, los problemas que nos aquejan como mujeres, también en la familia, en la comunidad, necesitan ser transformados. Muchas veces no vamos a estar esperando a que el gobierno u otros actores nos vengan a resolver estos problemas. Nosotras podemos generar nuestra propia organización y planificación. Entonces, es importante planificar para poder transformar nuestra realidad, como les comentaba, a través de actividades, planes, proyectos que nos sirvan para resolver una problemática en común y alcanzar una situación deseada. Precisamente la planificación nos ayuda a ver cómo hacer las cosas, a ver cuándo lo vamos a hacer, con qué recursos lo vamos a hacer, quiénes son las que estaríamos involucradas, involucrados, y sobre todo en qué tiempo estaríamos esperando ciertos resultados. Pero esta planificación que vamos a ver el día de hoy no es como cualquier otra planificación más tradicional, ¿no? Estamos hablando de una planificación participativa, es decir, en esta planificación los representantes de todos los grupos involucrados en un problema tienen que participar para abordar una problemática, una situación y tratar de mejorarla. Entonces, en este proceso de planificación, nosotros vamos a diseñar un proyecto con enfoque de género. ¿Para qué? Para poder obtener resultados y también, algo muy importante, que podamos presentar un proyecto, un plan de trabajo para poder obtener recursos que nos permitan realizar actividades, también transformar, ¿no?, la situación que nos aqueja. Entonces, un proyecto también nos ayuda a obtener recursos, financiamiento, ¿no? ¿Qué es un proyecto? Bueno, un proyecto es la elaboración y ejecución de una idea de solución a una problemática a partir de un conjunto de acciones organizadas. Y bueno, esta idea, que es nuestra solución, una idea creativa, ¿no?,
Recordemos que la participación tiene que ver con la creatividad que nosotras tengamos para resolver algo. Entonces, cuando pensemos participación es creatividad. Necesitamos tener una idea que nos ayude a mejorar las condiciones de vida de las personas y de la comunidad, de un problema en común. Ahora, un proyecto con perspectiva de género tiene que ver con mirar la realidad que nos está atravesando día a día en nuestra comunidad, en nuestros espacios laborales, etcétera, y mirar que hay relaciones de desigualdad entre los géneros, entre hombres y mujeres, que hay estereotipos, que hay condicionamientos, ¿no? Que hay trato diferenciado en muchos espacios entre las mujeres y los hombres. En este sentido, el proyecto con perspectiva de género va a dar respuestas a necesidades de hombres y mujeres, pero va a evitar a toda costa reproducir las condiciones de desigualdad que existen entre hombres y mujeres. Es decir, va a evitar reproducir estas relaciones de poder también que hay entre hombres y mujeres y va a fomentar la participación de todos para reconocer precisamente estas desigualdades y también buscar generar consensos, acuerdos y soluciones a las problemáticas que aquejan a la comunidad. Entonces, el proyecto es un proceso, es ir de una situación inicial, como podemos ver en nuestro esquema, de una situación inicial que no nos gusta, que decimos es que esto debería de ser así, ¿no? A una situación deseada. ¿Cómo vamos a transitar en estas situaciones? Bueno, vamos a identificar un problema en común y después vamos a formular y a ejecutar un proyecto. Entonces vamos a aprender cómo se realiza, cómo se formula, cómo se elabora un proyecto con perspectiva de género, partiendo del reconocimiento, ¿no?, de los privilegios que puedan tener hombres, ¿no?, en los diferentes espacios, ¿no?, una situación de privilegios, las relaciones de poder que se reproducen en los espacios comunes, ¿no?, también en la casa, y evitar a toda costa que nuestro proyecto reproduzca estas condiciones de desigualdad, ¿no? Entonces, vamos a mirar el ciclo de vida de un proyecto. Un proyecto a lo largo del tiempo va a ir, nos va a ayudar a caminar, a alcanzar esta situación deseada, ¿no? Entonces, en este taller vamos a ver los dos primeros momentos del proyecto. Aquí podemos ver, lo que vamos a ver primero es el diagnóstico y posteriormente el diseño. Las 4 etapas del ciclo de vida de un proyecto son el diagnóstico, el diseño, la ejecución y la evaluación. Entonces, vamos a mirar las 2 primeras etapas de nuestro proyecto con perspectiva de género. El primer momento es el diagnóstico. El diagnóstico nos ayuda a mirar en dónde estamos paradas, a identificar y a caracterizar un aspecto de la realidad que se quiere cambiar. En el diagnóstico vamos a mirarnos desde fuera, pero también desde dentro de la organización o de la comunidad. Si tú estás interesada en crear una organización en tu colonia, en tu barrio, en tu fraccionamiento, es importante que hagas un diagnóstico primero de cuáles son los diferentes problemas que están alrededor de nuestra comunidad o de nuestra organización, ¿no? Entonces, en este momento vamos a caracterizar ese aspecto de la realidad que queremos cambiar, para posteriormente diseñar el trabajo y elaborar una propuesta organizada, coherente y sistematizada que permita tener claridad sobre las actividades, los resultados y también cuánto va a costar, ¿no?, realizar un proyecto. Entonces vamos a ver la primera parte, que es el diagnóstico. A través de este taller vamos a tener varias herramientas, ¿no? Vamos a hacer una caja de herramientas. La primera herramienta que vamos a mirar es el análisis FODA. A lo mejor algunas de ustedes ya lo saben realizar, porque es como muy común, ¿no? También en las empresas, en algunos espacios nos dicen, vamos a realizar un análisis FODA. Bueno, en este caso vamos a hacerlo para reconocer los factores, las limitaciones, los factores limitantes
y potenciales que podemos tener como organización de mujeres, ¿no?, en relación con el territorio que habitamos y que queremos transformar. Nos ayuda también a reflexionar por temas, áreas y en torno a problemas más importantes y urgentes. Entonces, ¿cómo se hace este análisis FODA? El primer paso es que ustedes dibujen una matriz, así como la vemos en la pantalla. Una matriz con 4 cuadrantes. El primer cuadrante van a ser las fortalezas. Aquí vamos a tener las fortalezas internas, ¿no? Es lo positivo, lo que nosotras estamos muy orgullosas de tener en nuestra organización, ¿no?, lo que nos hace fuertes como organización de mujeres, como colectivo. El segundo cuadrante, del lado derecho, van a ser las debilidades, lo que no nos gusta que pase, ¿no?, en la organización, las desventajas que tenemos en la organización. El cuadrante tercero sería el de las oportunidades, son aquellas cuestiones que están fuera de nuestro control, fuera de nuestro alcance, pero que nos pueden beneficiar. No lo sé. Por ejemplo, podría ser algo que, no sé, alguna colaboración con una universidad, ¿no?, alguna donación que venga de algún benefactor a la organización. Puede ser también alguna oportunidad de obtener a lo mejor un programa, un apoyo, ¿no? Son oportunidades que aparecen y que, bueno, es importante que identifiquemos para poder planear nuestro proyecto. Y por último, las amenazas, que son las más interesantes también de identificar cuando hacemos un análisis FODA. Aquí vamos a identificar los elementos externos que están fuera de nuestro control. Por ejemplo, la situación de pandemia, una crisis económica, un proceso de inflación, incremento de precios, etc. Estas amenazas no las podemos controlar, pero sí nos afectan como organización y en nuestra comunidad como parte del problema que estamos identificando. Entonces, una vez que ya dividimos nuestros cuadrantes, ahí les puse unas preguntas generadoras, ¿no?, que ustedes la pueden realizar en una reunión con sus compañeras, con los miembros de la organización, compañeros también, y que sería muy importante que trabajaran siempre de manera participativa. Durante el proceso de elaboración del análisis FODA, es importante que no olviden realizar estas preguntas que tenemos de este lado. ¿Cuántas mujeres y niñas se ven afectadas positiva o negativamente, ¿no?, dentro de cada uno de los cuadrantes? ¿Cómo se ven afectadas las mujeres y niñas por estas amenazas y debilidades? ¿Las problemáticas identificadas reproducen las desigualdades entre hombres y mujeres? ¿Las mujeres y niñas tienen necesidades o problemáticas particulares que se deben de atender? Estas preguntas se las tienen que ir haciendo principalmente cuando trabajen el cuadrante de debilidades y de amenazas, para que vayan distinguiendo precisamente estas relaciones, cómo son estas relaciones entre los géneros y cómo son afectadas directa o indirectamente las mujeres y las niñas, ¿no? En ese sentido, el análisis FODA pues, nos ayudará a ir adentrándonos en la caracterización de un aspecto de la realidad que queremos cambiar, es decir, en nuestro diagnóstico. Una vez que realizamos, que se respondieron las preguntas de la anterior matriz, es necesario que identifiquemos una problemática o necesidad que surja del cuadrante de las debilidades o de las amenazas del FODA. Es decir, vamos a seleccionar de todo lo que se habló las problemáticas más apremiantes, las que creamos que se tienen que resolver con mayor urgencia y que nos preocupan más, ¿no? En este momento es clave incorporar las distintas visiones de los actores de la comunidad, principalmente de las mujeres, ¿no? Entonces, en nuestro diagnóstico vamos a describir también las relaciones de género en la comunidad,
Vamos también a recabar la mayor información posible para poder comprender y explicar el problema y las consecuencias que éste tendría para la comunidad, la organización y las personas, y vamos también a delimitar nuestra población afectada, ¿no? Digamos que estos son los elementos que debe tener un diagnóstico, ¿no? Identificar el problema, descripción de las relaciones de género que hay en nuestra comunidad, en nuestro grupo, que son afectados por esta problemática que identificamos, y también las causas y consecuencias del problema que se tendría identificado, ¿no? Para ir delimitando una población que es afectada por esta problemática. La segunda herramienta que vamos a utilizar se llama árbol de problemas para realizar nuestro diagnóstico. Este árbol de problemas es una actividad que nos permite generar participación entre nosotras, nos permite también compartir, ¿no? Cuestionarnos, nos permite ir describiendo un problema desde sus causas y mirando las consecuencias que también puede tener este problema. El árbol de problemas pues también es una herramienta participativa porque entre todas lo construimos. ¿Cómo se realiza? Ustedes se pueden reunir en casa en algún momento, pueden tener una pizarra, pueden tener un papelógrafo, una cartulina y pueden tener diferentes plumones de diferentes colores y se empieza a dibujar el árbol como lo vamos a ver a continuación. Aquí les voy a poner el árbol que tendrían que dibujar, ¿no? Y ahorita vamos a ver cómo lo vamos a construir. Vamos a mirar un ejemplo, porque creo que con un ejemplo quedaría mucho más claro cómo construir nuestro árbol de problemas, cómo hacer nuestro diagnóstico y posteriormente cómo diseñar nuestro proyecto de desarrollo, ¿no? Entonces, vamos a mirar el caso de una organización que se llama Las Mujeres Podemos en la comuna Lo Palma, en Chile. Yo sé que es un poco alejado de México, pero también compartimos las mismas problemáticas, ¿no? Entonces, esta organización es una agrupación de mujeres que se constituyeron como organización funcional y tienen como misión generar mejores oportunidades de trabajo para las mujeres de la comuna, es decir, de su barrio, de su comunidad. Lo Palma tiene una alta tasa de desempleo, lo que ha generado una disminución de la calidad de vida de sus habitantes. Por lo tanto, el desempleo es identificado como el principal problema que afecta a la comunidad. Lo anterior, la organización elaborará un proyecto para ser postulado a un fondo de una fundación, la cual pertenece a una empresa que es la que genera el mayor empleo en esta comunidad, en este territorio. Para ello, las integrantes de esta organización se han reunido para desarrollar un diagnóstico participativo de manera que les ayude a tener claridad respecto al problema, las posibles causas y sus consecuencias. Ahora ahí les puse una nota, ¿no? del 2020, en donde dice la nota: 7 de cada 10 desempleados por la pandemia en México son mujeres, ¿no? Un año después del inicio de la crisis, todavía quedan más de 2 millones de puestos de trabajo por recuperar mientras se agrava la precariedad laboral. Quiere decir que el problema del desempleo en América Latina es común. 7 de cada 10 desempleadas somos mujeres, ¿no? Entonces, vamos a mirar este proyecto que las mujeres de la comunidad de Lo Palma logran diseñar. El paso 1, vamos a construir nuestro árbol de problemas. Retomando este caso, bueno, las integrantes se reúnen a discutir cuál es el principal problema. Si bien identifican varias problemáticas, ¿no? Siempre surge, ¿no? Pues además del desempleo, pues también el trabajo que tengo en casa, ¿no? También tengo problemas con mi esposo, con mi pareja, ¿no? Diferentes problemáticas que van surgiendo cuando nosotras nos reunimos y empezamos a discutir y a pensarnos, ¿no? En la realidad en la que estamos. Sin embargo, la mayoría
coincide en que el problema central que enfrenta la comunidad es el desempleo, particularmente el desempleo femenino. El desempleo afecta de distinta manera a los hombres de la comunidad porque cuentan con mayor capacitación que las mujeres y por lo tanto ellos tendrían mayor acceso al empleo, ¿no? También ellos asisten más a los cursos que ofertan diferentes organizaciones, ¿no?, de empleo y bueno, además de esto, muchos de los hombres de la comunidad acceden a empleos temporales, trabajos esporádicos, lo cual les permite tener también o mantener un nivel de ingresos. A diferencia, la mayoría de las mujeres no acceden a las capacitaciones en la misma proporción ni tampoco a estos trabajos temporales. La principal razón de esto es que son las mujeres de la comunidad quienes se encargan del cuidado de los hijos y de las hijas y también de las personas mayores en condiciones de dependencia. Esto da cuenta de una distribución desigual de los roles de cuidado, donde las labores de cuidado y de trabajo doméstico no remunerado recaen principalmente en las mujeres. Bueno, ahí un poco estamos describiendo, caracterizando con este ejemplo el problema central que atraviesa la comunidad y que afecta principalmente a las mujeres. Pero no podemos escribir todo esto en nuestro proyecto. Tenemos que ir siendo lo más sintéticas posibles. Vamos a sintetizar esta problemática y en este recuadro podemos observar ya el problema enunciado. El problema que identifican las mujeres de la comunidad de Lopalma es que hay un alto desempleo femenino formal en la población adulta entre 29 y 45 años de edad. ¿Qué observamos en este problema? Bueno, lo primero que tenemos que tener claro es que está perfectamente localizada la población, ¿no? Es decir, de 29 a 45 años de edad. Y el problema es que hay un alto desempleo. Siempre que se formule un problema es importante poner alto desempleo, baja ocupación laboral, etcétera. Es decir, poner cantidades, magnitudes para poder medir el alcance del problema y posteriormente, en el ciclo de vida de nuestro proyecto, recordemos, hay un momento de la evaluación en donde vamos a retomar precisamente estas mediciones. Entonces, cuando identifiquemos el problema, es importante enunciarlo de esta manera. Una vez que identificamos el problema, ahora sí podemos organizar la información y dividirla en consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias que tiene el problema? ¿No? Las consecuencias primarias, es decir, las más inmediatas, y las consecuencias secundarias, es decir, las más profundas o las que estarían siendo un poquito más amplias y de largo alcance. Aquí les propongo una serie de preguntas para poder identificar precisamente este tipo de consecuencias apegándonos al enfoque de género. La primera pregunta dice, ¿cómo afectan las consecuencias del problema a mujeres y hombres? ¿A quienes afecta en mayor medida? ¿Qué consecuencias del problema son compartidas por hombres y mujeres? ¿Las consecuencias incrementan desigualdades de género? Bueno, entonces vamos identificando estas consecuencias, ¿no? Algunas, de estas consecuencias primarias del problema es que no acceden a las vacantes laborales que hay, ¿no? Que los empleos a los que acceden están caracterizados por un alto nivel de precariedad laboral, por condiciones de informalidad y que, son principalmente microemprendimientos a los que ellas acceden mientras les permita conciliar con sus roles de cuidadoras, ¿no? O sea, mantienen esta doble jornada laboral de cuidar hijos, pero también buscar un emprendimiento para poder tener un ingreso. Entonces es una doble tarea, doble explotación y de un trabajo que no es remunerado. Esas son las consecuencias inmediatas que podemos observar. Las consecuencias más amplias de este problema es que se están reproduciendo roles de género para hombres y mujeres, que también las mujeres se continúan desenvolviendo en un ámbito doméstico, solamente el ámbito doméstico,
y bueno, la reproducción de la desigualdad que hay entre los géneros. El siguiente paso es identificar las causas del problema. Para este mismo problema o para un problema pueden existir diferentes causas, ¿no? Y pueden ser causas profundas, pueden ser causas inmediatas. Entonces necesitamos ir identificando estas causas para irlas solucionando a través de una acción acotada y concreta, ¿no? No podemos quedarnos como mirando solamente las causas y lamentándonos de esta situación, sino que tenemos que ir pensando también las acciones para ir solucionando estas causas. En este sentido, vamos a realizar las siguientes preguntas. ¿Cómo afectan las consecuencias del problema a mujeres y hombres? De tal forma que miremos las causas que hay detrás de estas consecuencias. Las causas identificadas generan desigualdades de género. La problemática identificada tiene causas diferenciadas para hombres y para mujeres. En este sentido, vamos a identificar, a mencionar algunas de las causas primarias del problema del caso, ¿no?, de las mujeres de esta comunidad de Lopalma. Causas primarias identifican una limitación en la oferta de capacitación femenina, ¿no? Hay un campo laboral masculinizado, es decir, hay pocas ofertas laborales dirigidas a un público mixto o femenino. También las mujeres están encargadas totalmente al cuidado de los hijos, las hijas y los adultos mayores, ¿no? Y bueno, como causas secundarias que podemos identificar es que hay sesgos de género en la contratación como en la oferta de capacitación para las mujeres, es decir, se aceptan más hombres en estas capacitaciones que a mujeres. Hay roles de género tradicionales, es decir, los roles del cuidado de la casa y de otras personas están asignados al género femenino, ¿no? Entonces, una vez que ya identificamos las causas, las consecuencias y nuestro problema, pues ya tendríamos realizado nuestro árbol de problemas. Aquí ponemos en el tronco del árbol el problema que identificamos. El problema es que en la comuna de Lopalma hay un alto desempleo femenino formal en la población adulta entre los 29 y 45 años de edad. Las causas que se identifican de este problema, es decir, por qué hay un alto desempleo femenino, son las limitaciones que hay en la oferta en la capacitación de las mujeres, un campo laboral masculinizado, esta asignación de mandato de género del cuidado de los hijos y de los adultos mayores, el sesgo que hay también en la contratación de las mujeres, en la oferta de la capacitación de las mujeres y los roles tradicionales que existen, ¿no?, en la sociedad sobre el cuidado. Estas son las causas que vemos, es decir, la raíz del problema que queremos atacar. Y también podemos ver que en las ramas del árbol vamos a ubicar precisamente las consecuencias que tienen esta situación del alto desempleo femenino, ¿no? Las consecuencias más apremiantes, pues es que las mujeres de esta comunidad de Lopalma no consiguen su autonomía económica. Y es muy importante la cuestión de la autonomía económica, porque la autonomía económica nos permite precisamente alcanzar nuestras metas, poder tener un ingreso, poder también tener una ocupación, ¿no?, una disponibilidad de tiempo para poder también consumir algunos productos que nos beneficien a nosotras y a nuestras familias, ¿no? Entonces, la autonomía económica lo que nos da precisamente es la libertad de no estar dependiendo de otra persona y por lo tanto no estar condicionada a un tipo de comportamiento, ¿no? Entonces es una consecuencia muy importante la que tiene la cuestión del desempleo femenino, ¿no?, en el caso que estamos analizando. Otra de las consecuencias es, bueno, que las mujeres no acceden a las vacantes laborales disponibles, ¿no? No pueden acceder tampoco
a empleos formales con buenos salarios, ¿no? Con buenas condiciones laborales, es decir, acceden a empleos precarizados. Y esto pues lo que hace es reproducir las condiciones de desigualdad de género. Entonces ahí tenemos nuestro árbol de problemas, que es nuestra segunda herramienta para realizar un diagnóstico. Ya miramos las causas, el problema y las consecuencias. Es importante también que, bueno, siempre en todas estas herramientas, en el uso de estas herramientas, se integren toda la comunidad, los actores, las personas que conforman nuestra comunidad y nuestra organización, principalmente la participación de las mujeres. Algunas veces es complicado que las mujeres se sientan a gusto en espacios donde hay hombres, ¿no? En espacios en donde tal vez han sido víctimas de violencia y no se sientan cómodas comentando, platicando. Entonces es importante que ustedes cuando realicen estas herramientas siempre tomen en cuenta el contexto de cada persona y generen espacios de comodidad, ¿no? Espacios de confianza en donde las mujeres puedan expresar precisamente los problemas y las necesidades que tienen. Estas herramientas pues, nos ayudan a generar estos procesos participativos. El siguiente paso para realizar nuestro diagnóstico y por lo tanto nuestro proyecto es el árbol de objetivos. Este árbol de objetivos tiene la misma lógica que el de problemas, sin embargo ahora vamos a transformar toda la situación negativa de los problemas a una situación positiva, es decir, vamos a ir enfocándonos ya en las soluciones y vamos a ir identificando los medios y las actividades que nos pueden ayudar a solucionar los problemas. El primer paso que tenemos para realizar nuestro árbol de objetivos es identificar el objetivo general de nuestro proyecto, ¿no? Vamos a ubicar el tronco del árbol, vamos a tener, si quieren, en una pared ahí pegado su árbol de problemas y vamos a mirar el problema central que está en el tronco del árbol y lo vamos a transformar en otro árbol, en un nuevo árbol de objetivos, de soluciones y de esperanzas que se convertirá en nuestro objetivo general. Entonces, si tenemos en nuestro árbol de problemas el problema de que hay un alto desempleo femenino formal en la población adulta entre los 29 y 45 años de edad, ahora nuestro objetivo con nuestro proyecto será aumentar el empleo y la empleabilidad femenina en nuestra comunidad de Lopalma, ¿no? En el caso que estamos analizando. Una vez que ya tenemos nuestro objetivo general, vamos a ir a nuestro siguiente paso, que es identificar los fines o resultados esperados, nuestro paso 2. Identificar los fines o resultados esperados. Es decir, vamos a ver los fines inmediatos, los resultados esperados para poder alcanzar nuestro objetivo general. Los fines o resultados esperados surgen de las consecuencias del árbol de problemas que ahora se convierten en los resultados esperados. Entonces, miremos esta imagen de nuestros árboles. Aquí ya están hechos. El árbol que vemos aquí es el de problemas, entonces el tronco pasa como objetivo a nuestro árbol de objetivos. Las raíces que eran las causas de nuestro problema ahora se convierten en medios, ¿no? Para poder alcanzar nuestro objetivo general. Entonces vayamos a un ejemplo. Por ejemplo, mujeres encargadas del cuidado de hijas e hijos y adultos mayores. Esa es una de las causas de que haya alto desempleo, ¿no? Cuando pasa a nuestro árbol de objetivos, ya tenemos una solución, ya tenemos un medio para responder a esta causa, que es la formación de una red de cuidados comunitaria, donde hombres y mujeres participen en el cuidado de los niños, las niñas y las personas mayores. Entonces, si se dan cuenta, es como un espejo. En un espejo
van a ver el problema y en el reflejo vamos a ver la solución o la actividad. Lo mismo pasa con la parte superior del árbol. Ahí vamos a mirar los fines, los resultados esperados, ¿no? Es decir, como el camino, ¿no? Esa utopía que nos hace avanzar para ir transformando nuestra realidad, ¿no? Ahí van a ir estas esperanzas también y estas ganas de transformar nuestro entorno. Entonces, en esa copa del árbol ya podemos mirar, ¿no? Que esta situación negativa de mujeres que no consiguen su autonomía económica ahora pasa a una situación positiva en donde ahora ellas tienen mayor autonomía económica. ¿Okay? Entonces es una transposición, ¿no? de los términos hacia situaciones positivas. Ahora sí, ya tenemos nuestros dos árboles, el árbol de problemas, el árbol de objetivos, y una vez identificados estos medios, ¿no? a través de los cuales se puede mejorar una situación para las mujeres, en este caso, la organización deberá elegir uno o más medios y estrategias para solucionar el problema identificado. La idea o solución se llevará a cabo mediante el diseño del proyecto. Ahora vamos a pasar a la siguiente etapa de nuestra formulación de proyectos, que tiene que ver ya con el diseño del proyecto, es decir, con la elaboración ya de la propuesta de trabajo. Antes de pasar a nuestro diseño, también tenemos que tener presente algunas cosas. Cuando identificamos un problema, no siempre se puede resolver. Hay problemas que salen de nuestro alcance. Un poco retomamos el análisis de amenazas de nuestro análisis FODA, de nuestra herramienta 1. ¿La recuerdan? Esa herramienta nos ayuda a mirar el problema en el que estamos, pero en un alcance que a lo mejor está fuera de nuestras manos, ¿no? Entonces, no todos los problemas se pueden resolver por la organización. Por ejemplo, la pobreza es un problema estructural, no es una cuestión individual de que porque yo soy flojo, soy pobre, no, es una cuestión estructural. Es decir, está fuera un poco de nuestro alcance, es una cuestión que tiene que ver con un sistema económico desigual, ¿no? Tiene que ver con corrupción en diferentes espacios de la política, etcétera, con otras causas que están fuera del control de nuestra organización, ¿no? Entonces, hay que hacernos algunas preguntas para ver si podemos abordar el problema que estamos identificando, si tenemos los recursos y materiales necesarios para resolver el problema, si tenemos el tiempo también suficiente para resolver el problema, si contamos con la colaboración de las personas suficientes también y la disposición de los mismos para resolver el problema, y si también el problema está abordando una temática que es relevante, importante para nuestra organización, ¿no? Tiene que ver también con la relevancia que tenga el problema para nosotros o la necesidad. Entonces, una vez que nos hicimos estas preguntas, también no olviden, ¿no? Yo estaba olvidando, pero no, aquí está en este recuadro, el momento más importante de la planeación estratégica participativa es la identificación del problema. Entonces, ya vimos cómo podemos identificarlo, y si hacemos bien esto, es muy importante recordarlo, si hacemos bien la identificación del problema, es muy seguro que nuestro proyecto tenga éxito. ¿Por qué? Porque vamos a incluir a las personas que están siendo afectadas por estas problemáticas. Entonces, nuestro proyecto tendría mayor impacto. Entonces, hay que hacer muy bien esta identificación del problema, los árboles, y ahora sí podemos pasar a la siguiente fase, que es la del diseño de nuestro proyecto. Aquí vamos a elaborar una propuesta de trabajo donde vamos a describir de manera coherente y lo más que podamos los siguientes componentes. Tenemos
7 componentes de un proyecto. El proyecto se va a componer por la presentación del problema, primero, que es el diagnóstico que ya hicimos, y su justificación. El siguiente va a ser su objetivo general, va a tener objetivos específicos, va a tener también a los beneficiados de nuestro proyecto, va a tener también las actividades y un cronograma de estas actividades y obviamente un presupuesto con una planificación de recursos que se necesitarían para poder llevar a cabo nuestras actividades. Entonces vamos a ir viendo cada uno de los componentes del proyecto. El primer componente que vamos a ver es el de el problema que ya analizamos en nuestro diagnóstico. En este primer momento del proyecto, vamos a redactar ya de una manera sintetizada el problema, ¿no? Entonces aquí hay un ejemplo de cómo se resume, ¿no?, el problema de nuestro ejemplo que estamos trabajando. Aquí hay una serie de preguntas, 5 preguntas, que es también muy importante que la hagamos independientemente del problema que se haya elegido y que tienen que ir en la descripción de nuestro problema. La primera pregunta tiene que ver con dónde ocurre el problema, en qué territorio, ¿no? A lo mejor puede ser obvio, pero si nosotros presentamos este proyecto a una persona que no es de la comunidad, pues tendría que tener claro dónde está ubicado, ¿no?, el problema. Es decir, en qué territorio está ocurriendo el problema. La siguiente pregunta es, ¿quiénes son las personas que están siendo afectadas por el problema? De nuevo, lo más detallado, mujeres entre 29 y 45 años, niñas entre tal edad, ¿no? Hay que describir y caracterizar lo más posible a nuestra población. ¿Cuál es el problema? De manera concreta. Alto nivel de desempleo femenino que afecta a las mujeres de esta comunidad, ¿no? Ahí está enunciado de una forma sintetizada. La siguiente pregunta tiene que ver con cuáles son las causas del problema, que ya la identificamos en nuestro árbol, y cuáles son las consecuencias del problema. Una vez que tengamos respondidas estas preguntas que obtenemos de nuestros árboles, ahora sí podemos redactar este problema. Se recomienda que la redacción del problema no vaya más de 3 párrafos, no más de una cuartilla, que sea lo más concreto posible. Una vez que ya describimos nuestro problema, vamos al siguiente componente del proyecto, que es nuestros objetivos. El objetivo general de nuestro proyecto nos va a ayudar a responder la pregunta, ¿para qué hacemos este proyecto? Un objetivo siempre lleva un para qué. En la práctica, el objetivo general se construye a través del ejercicio de transformar un problema en un estado positivo. Eso ya lo hicimos en nuestro árbol de objetivos. Entonces, respecto a la redacción, es importante que tengan en cuenta que se debe de iniciar con un verbo conjugado en infinitivo que dé cuenta de la acción y del resultado que se busca obtener por medio de la ejecución. Entonces aquí tenemos un ejemplo, ¿no?, de nuestro objetivo general. Ahora también es importante, ¿no?, que nuestro objetivo general esté relacionado con este horizonte, con esta esperanza, con esta utopía que queremos alcanzar, que se traduce en el propósito de nuestro proyecto. El propósito de nuestro proyecto, en el caso que estamos observando, es la transformación de los roles tradicionales de género. Las mujeres tienen las mismas posibilidades de acceder a la esfera laboral de forma igualitaria con los hombres de esta comunidad. Además, es necesaria una mayor corresponsabilidad, es decir, una participación activa de los hombres en el cuidado de las labores del hogar, ¿no?, y de las personas. Este es como el propósito que tendrían las mujeres de esta comunidad para seguir organizándose y para hacer este tipo de proyectos. Entonces, esa es nuestra utopía, lo que quisiéramos alcanzar. Nuestro objetivo del proyecto tiene que ser un hilo conductor
que genere acciones para poder alcanzar este propósito. Entonces, nuestro objetivo general sería aumentar el empleo de la población femenina en esta comunidad. Bueno, el siguiente componente del proyecto que vamos a analizar son los objetivos específicos. Aquí vamos a responder una pregunta: ¿cuáles son las metas intermedias de nuestro proyecto? Es decir, estos objetivos específicos nos van a ayudar a alcanzar nuestro objetivo general, que al mismo tiempo nos ayudará a alcanzar este propósito. Entonces, los objetivos específicos son logros intermedios del proyecto y que son necesarios para alcanzar nuestro objetivo general y se toman de las raíces de nuestro árbol de objetivos. Estas raíces, bueno, recordemos, estas raíces tienen que ver con los espacios que se pueden generar, ¿no?, para poder alcanzar este objetivo que tenemos de tener mayor empleabilidad para las mujeres. Entonces, aquí ponemos 4 objetivos específicos para el caso que estamos analizando. El primero tiene que ver con desarrollar un programa de capacitación y formación, ¿no? Es decir, este primer objetivo va a responder a esta raíz de nuestro árbol, ¿no?, de espacios de capacitación que entreguen las facilidades horarias y de conciliación con la vida familiar. Para lograr estos espacios, pues necesitamos un programa de capacitación y formación, ¿no? Y así cada una de nuestras raíces va a convertirse en un objetivo específico. Por ejemplo, la formación de una red de cuidados. Aquí tenemos el objetivo específico 4, que tiene que ver con implementar, ¿no? Ahí es importante el verbo, cómo está escrito: implementar una red integral de cuidado para niños y niñas y personas mayores de esta comunidad. O sea, ya no es solamente la idea ahí de formar una red, no, ya es implementar, vamos a hacerlo ya con acciones. Por eso nos ayudan mucho nuestros objetivos específicos. El siguiente componente del proyecto tiene que ver con la descripción de las personas que van a ser beneficiadas. Estas personas son las que serán favorecidas por el proyecto, pero también van a ser los que nos van a ayudar a dar cuenta de los cambios que hubo una vez que se acabó el proyecto. Es decir, cuando hagamos nuestro proceso de evaluación y monitoreo del proyecto, vamos a buscar a estas personas, a esta población beneficiada, para poder saber si realmente tuvo un efecto y un cambio importante en ellos. Entonces, es necesario que desde este momento caractericemos bien a estas personas, pues al momento de diseñar el proyecto también tenemos que tomar en cuenta las diferentes realidades que vive cada uno de estos actores y de estas personas. ¿Por qué? Porque necesitamos que participen también del proyecto. No es solamente un asistencialismo de que se les va a dar esto y listo, no. Tiene que ver con una participación y con una inclusión de ellos en el proyecto. Entonces hay que mirar el contexto, cuáles son las facilidades, cuáles son los obstáculos que también puedan enfrentar para participar en el proyecto. Principalmente las mujeres. Las mujeres muchas veces en varios contextos no las dejan ir a reuniones, los esposos no les dan permiso, no tienen que pedir permiso, también no les es tan fácil alejarse del cuidado de los hijos o de los adultos mayores, ¿no? Porque hay una situación ahí de dependencia que no se puede evitar. Entonces tenemos que considerar todas estas cuestiones para poder dar facilidades a estas personas de poder participar en la creación de los proyectos. Entonces, ¿cómo vamos a realizar esta descripción de nuestros beneficiarios? Bueno, la primera pregunta es: ¿a quiénes va dirigido el proyecto? Ya lo sabemos, en el caso que estamos trabajando, a mujeres. ¿Quién es quién dentro de una realidad? ¿No? Vamos a ir identificando los grupos, las entidades, las organizaciones, instituciones, personas que puedan tener interés
o también que puedan verse perjudicadas o beneficiadas directa o indirectamente por el proyecto. Entonces, vamos a realizar una tabla de beneficiarios directos, indirectos, también de actores o personas excluidas o neutrales y de perjudicados u oponentes potenciales. Ahora, para llenar esta tabla necesitamos preguntarnos lo siguiente. Los beneficiarios directos, ¿quién o quiénes se encuentran en situación de mayor necesidad? Entonces, sí, pueden ser mujeres de 16 a 45 años, pero resulta que de estas mujeres todavía hay mujeres que estén en situaciones de mayor vulnerabilidad o de mayor necesidad, ¿no? Entonces aquí vamos a priorizar a los que estén en mayor necesidad, en una situación de mayor necesidad. Ellos van a ser nuestros beneficiarios directos. Los beneficiarios indirectos van a ser quienes, vamos a responder esta pregunta, ¿quién o quiénes parecen tener mayores posibilidades de aprovechar los beneficios generados por la intervención? Es decir, que pueden ser, por ejemplo, los hijos, pueden ser los adultos mayores, ¿no? Los mismos esposos también, ¿no? Porque tendría más ingreso este hogar, en el caso que estamos planteando, y entonces aquí irían todos los beneficiarios indirectos del proyecto. La siguiente tiene que ver con los excluidos o neutrales. Los excluidos o neutrales responden a una pregunta: ¿qué conflictos pueden suponerse que ocurrirán al apoyar a determinados grupos? Es decir, si nosotros identificamos instituciones, organizaciones, también identificamos personajes que pueden ser perjudicados por nuestro proyecto, obviamente estarían siendo excluidos del mismo proyecto, ¿no? También pueden ser actores neutrales, que se puede, por ejemplo, digamos la iglesia, a lo mejor las universidades, ¿no? Que puedan colaborar en alguna comunidad. Puede ser también el gobierno, ¿no? Que a lo mejor no tiene pues ninguna injerencia ahí en esta organización, ¿no? Entonces ahí van todos los excluidos o neutrales, pero es importante que los tengamos identificados. ¿Por qué? Porque después nos pueden ayudar a prevenir conflictos. El caso de los oponentes potenciales o perjudicados sí también es muy delicado y muy importante que los identifiquen. Aquí podemos ver, por ejemplo, pueden ser esposos que no dejen salir a las esposas y que sientan pues ya perjudicados por este proyecto, ¿no? Pueden ser también empresas, etcétera. Es decir, tienen que ir identificando los intereses de estos actores o de determinados grupos que podrían generar un conflicto y ubicarlos en esta columna de nuestra tabla de participantes. A esto también se le llama análisis de participantes. Una vez llenada la tabla anterior, ahora sí vamos a redactar el proyecto con dicha información. Se redactan, ¿no?, personas beneficiarias directas, ahí viene 40 mujeres entre 29 y 45 años, habitantes de esta comunidad, Lopalma, que quieren mejorar su empleabilidad y que se encuentren sin empleo en la actualidad, ¿no? Hay que ser muy claros con qué población beneficiada, ¿no? Aquí observen, dice, se encuentran sin empleo en la actualidad, es decir, estamos focalizando a la población que queremos beneficiar lo más pronto posible porque consideramos que es la más vulnerable. También tenemos que indicar las personas beneficiarias indirectas, que son las familias, la comunidad también, para que las mujeres, o en donde las mujeres van a ofrecer a lo mejor productos, servicios, ¿no? Y bueno, se espera que se beneficien a 30 adultas y adultos mayores, se espera que se beneficie a 100 niños y niñas y 35 hombres adultos, ¿no? Entonces aquí vemos igual, todo está focalizado, está muy descrito a quiénes van a ser estos beneficiarios.
Es importante tener en cuenta, como les comentaba, los posibles opositores del proyecto. También se menciona en un párrafo, brevemente se pone cuáles son los posibles opositores o actores que se puedan ser perjudicados, si lo hubiera, ¿no?, por este proyecto, para prevenir situaciones que puedan afectar a la población, ¿no? Una vez que hicimos ya nuestro análisis de beneficiarios, ahora vamos a dirigir nuestra atención hacia las actividades. Es decir, van a ser las actividades concretas que van a darle vida a nuestro proyecto. Son las tareas que se deben realizar para poder alcanzar nuestros objetivos. Por lo general, estas tareas están relacionadas con las metas o los objetivos específicos que ya señalamos. Es clave también que estas actividades sean para alcanzar nuestros objetivos, porque se nos pueden ocurrir un montón de actividades bien interesantes y bien emocionantes, pero tal vez no tengan nada que ver con nuestro proyecto. Entonces, siempre incluir actividades que tengan que ver con el proyecto. También estas actividades deben de estar limitadas en tiempo. Se recomienda tener a un responsable o un encargado de la organización de estas actividades. Y también es muy importante no olvidar que deben de ser participativas. Acuérdense, participación es igual a creatividad. Entonces necesitamos mucha creatividad para poder hacer actividades que incluyan la opinión de las personas beneficiadas, ¿no? Y que pues claro que les interese continuar en el proyecto. La pregunta que nos tenemos que hacer es cuáles actividades nos ayudan a cumplir las metas de nuestro proyecto. Aquí vemos cómo se organiza una tabla, ¿no?, de actividades del proyecto para incorporarlo en nuestro proyecto. Ahora vemos los 4 objetivos en la primera columna, ¿no?, y vemos las actividades. Es importante señalar que pueden ser las actividades que ustedes deseen, pero tomen en cuenta que se tienen que realizar, se tienen que comprobar y que también implica costos para realizar las actividades. Entonces, lo que se recomienda es que ustedes hagan una lluvia de ideas y que seleccionen, ¿no?, para alcanzar el objetivo, a lo mejor 3 actividades en un primer momento y después otras que complementen dichas actividades. Aquí vemos algunas actividades interesantes. Por ejemplo, vamos a ver el objetivo 4, dice implementar una red integral de cuidado para niños, niñas y personas mayores. ¿Qué actividades necesitamos para implementar una red? Bueno, necesitamos una reunión informativa del proyecto con mujeres cuidadoras de adultos mayores de la comuna, ¿no? Entonces, primero hay que hacer una junta para informarnos. Luego hay que hacer una charla informativa sobre los programas existentes para el apoyo del cuidado de adultos mayores, niños y niñas, ¿no? Es decir, qué tal que existen programas del gobierno, ¿no?, guarderías, no lo sé, que nos puedan ayudar, ¿no?, a alcanzar este objetivo, etcétera. Puede hacer capacitaciones, ¿no?, para las cuidadoras, puede ser también una reunión para organizar los tiempos de cuidado, etcétera. Actividades que nos ayuden a implementar nuestra red de cuidado de niños y de niñas. Una vez que tenemos realizadas nuestras actividades, el siguiente componente de nuestro proyecto es el cronograma de actividades. ¿Cuándo lo queremos hacer? La elaboración del cronograma también nos va a permitir ir monitoreando, ¿no?, en una etapa posterior del proyecto, una evaluación, pero que se va dando durante el ciclo de vida del proyecto, es el monitoreo. Entonces, el monitoreo nos va a permitir visibilizar si se van cumpliendo o no los objetivos y en las fechas en que se establecieron. Se puede hacer un cronograma mensual, pero también la organización, dependiendo del tiempo de vida del proyecto, la duración del proyecto, lo puede hacer semanal o diario. Aquí tenemos un ejemplo de un cronograma de actividades del proyecto. Lo mismo, ¿no? Están los objetivos específicos, las actividades y por mes. ¿En qué mes se van a realizar cada una de ellas? También les sugiero que pongan otra columna
aquí antes de las actividades y del mes para incluir a los responsables, quien voluntariamente quiere hacerse cargo, quien quiere acompañar estas actividades, ¿no? Se pueden hacer equipos, se puede hacer también una rotación de colaboración en diferentes actividades, etcétera. Ustedes pueden crear y organizar como mejor les quede los tiempos. Entonces, ahí tendríamos nuestro cronograma de actividades del proyecto. Y ahora la parte también importante de nuestro proyecto es el presupuesto. ¿Qué necesitamos para realizar las actividades y cuánto necesitamos también para realizarlas? Esta parte del proyecto es importante porque si nosotros queremos que nuestro proyecto concurse o busque o entre a una convocatoria de diferentes fundaciones, pueden ser agencias de cooperación internacional, gobierno, etcétera, el presupuesto es muy importante también porque posteriormente también se tiene que comprobar este presupuesto. Entonces, aquí tenemos el presupuesto. El primer rubro del presupuesto tiene que ver con los gastos operacionales, ¿no? Entonces, aquí vamos a poner 5 columnas. La primera tiene que ver con la actividad. Hagamos el primer ejemplo, dice una reunión informativa sobre la capacitación con las integrantes de la organización. Esta actividad, para realizarla, necesitamos el siguiente recurso, un espacio, ¿no? Una sede vecinal, un salón, un jardín, etcétera. ¿Cuánto podemos aportar desde la organización? ¿Cuánto vamos a solicitar y cuánto es el total? ¿Okay? Entonces, las siguientes columnas son el aporte propio, el aporte solicitado y el total. Y así con cada una de las actividades que vayamos realizando. Es decir, son gastos que nos van a permitir operar o realizar las actividades. Al final tenemos que poner algo importante, los totales de los aportes propios, el aporte solicitado y el total del presupuesto para gastos operacionales que necesitamos. El siguiente rubro tiene que ver con el gasto en recursos humanos, es decir, quiénes van a realizar esta actividad, quiénes van a capacitar a nuestras mujeres. Entonces aquí tenemos la actividad de realización de 20 clases, por ejemplo, de capacitación, correspondiente a 60 horas. Necesitamos 2 profesores y bueno, ahí el aporte propio es 0, hay un aporte solicitado y el total. Puede ser que también tengamos voluntariado, ahí no lo vamos a poner en nuestro presupuesto, pero lo tenemos que también tener en nuestra planificación de las actividades. El siguiente rubro tiene que ver con los gastos en equipamiento, es decir, cuáles son los insumos, los materiales que vamos a necesitar para poder realizar nuestras actividades. Y aquí tenemos los recursos de nuevo, el aporte propio, el aporte solicitado y los totales, el precio de las cosas. Aquí es importante que hagamos cotizaciones en a lo mejor 2, 3 lugares para poder tener un precio favorable. Y al final estaríamos dando un presupuesto general en donde estaríamos incorporando los gastos operacionales, los totales, los gastos en recursos humanos y los gastos de equipamiento. Ahí tendríamos un total del proyecto, del aporte propio de la organización, del aporte solicitado y el total de totales, que es lo que costaría implementar las actividades de nuestro proyecto para poder alcanzar un objetivo y para poder ir avanzando en la transformación de nuestra realidad como mujeres y alcanzar una autonomía económica. Entonces, hasta aquí estaría el diseño de nuestro proyecto, ya tendríamos todas las partes del mismo. Les dejo ahí unas fuentes,
2 manuales que les ayudan para realizar estos proyectos. Si quieren más información, los pueden buscar, están disponibles en internet. Y por mi parte sería todo. Espero que hayan disfrutado el taller, que les sirva mucho, que sea de utilidad, que les ayude a generar organización, a lograr alcanzar sus sueños, sus metas y a fortalecer sobre todo la autonomía que todas las mujeres tenemos derecho. Hacemos lo imposible. Ayuntamiento de Puebla, ciudad incluyente.